La saliva de mi propio hijo golpeó mi rostro en medio del restaurante repleto. «Pobre mujer asquerosa», había gritado, con ese desprecio que solo los que nunca han conocido la necesidad pueden pronunciar. Las copas tintinearon en las mesas cercanas. Los comensales dejaron de masticar. Mi uniforme negro de mesera absorbió la humillación como había absorbido 1000 manchas de grasa antes. Pero lo que mi hijo Diego no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había pasado los últimos 18 años construyendo ese momento, y que su escupitajo acababa de destruir todo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Tengo 52 años, y cada arruga en mi rostro cuenta una historia que preferí guardar en silencio. Hace 18 años, cuando Diego tenía apenas 5 meses, su padre, Rodrigo Santillán, me ofreció un trato que pensé que era mi salvación. «Margarita, tú no estás preparada para criarlo en tu mundo», dijo aquella tarde en su oficina de caoba brillante, mientras yo sostenía a nuestro bebé con brazos temblorosos. «Déjamelo a mí. Te pagaré para que desaparezcas, para que él tenga la vida que merece, no la que tú puedes darle». El cheque era por una cantidad que nunca había visto junta, suficiente para que mi madre enferma recibiera tratamiento, para que mis hermanas menores terminaran la escuela, suficiente para comprar mi ausencia de la vida de mi hijo. «Pero quiero verlo crecer», supliqué, con la voz quebrándose. Rodrigo encendió un puro y sonrió con esa seguridad que solo el dinero otorga. «Claro, pero desde lejos, muy lejos, y él nunca sabrá quién eres realmente». Firmé. Dios me perdone, firmé. Durante 18 años trabajé en 5 restaurantes diferentes, siempre en la zona norte de la ciudad, donde las familias acomodadas celebran cumpleaños y aniversarios. Rodrigo se casó con Valeria Domínguez 2 años después, una mujer de su clase, con apellido compuesto y modales de porcelana, y ella se convirtió en mamá para Diego. Yo me convertí en una sombra que observaba desde la distancia permitida. El cumpleaños número 10 desde la cocina del salón de eventos, la graduación de primaria desde el estacionamiento, las fotos en redes sociales que revisaba cada noche hasta que me dolían los ojos. El acuerdo incluía una cláusula que me obsesionaba. Si alguna vez yo revelaba la verdad, perdería todo derecho legal sobre él, para siempre. Pero entonces Rodrigo murió, y todo lo que había construido sobre cimientos de silencio comenzó a agrietarse de formas que nunca imaginé posibles. Hace 3 meses, Rodrigo murió en un accidente de tráfico. No fui al funeral, no tenía derecho, pero compré flores blancas que dejé en la entrada del cementerio, donde nadie pudiera rastrearlas hasta mí. 2 semanas después, una abogada me llamó. «Señora Margarita Torres, hay algo en el testamento del señor Santillán que le concierne». Mi corazón se detuvo. La oficina de la abogada Méndez olía a papel viejo y perfume caro. Ella tenía el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle, y sus lentes de montura dorada reflejaban las letras del documento que sostenía entre las manos. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla de cuero que crujió bajo mi peso. Rodrigo había dejado una carta. Una maldita carta que la abogada me leyó con voz profesional y distante. «A Margarita Torres, madre biológica de Diego Santillán Domínguez, le corresponde el 50% de mi herencia, pero solo si Diego acepta conocerla y reconocerla. La decisión es de él, no mía. Ya le quité suficientes decisiones en vida». Las palabras flotaron en el aire como humo. 70 millones de pesos. Propiedades en la costa. Acciones en 3 empresas. Todo dividido entre un hijo que me odiaba sin conocerme y una madre invisible que nunca dejó de amarlo. «¿Valeria lo sabe?», pregunté con la boca tan seca que las palabras rasparon al salir. «Lo sabrá cuando se lea el testamento completo. En 4 días». La abogada Méndez se quitó los lentes y me miró con algo que podría haber sido compasión o simple curiosidad profesional. «Señora Torres, ¿tiene idea de por qué el señor Santillán haría esto?» «Culpa», respondí. «O tal vez venganza». Con Rodrigo nunca se sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra.
Salí de esa oficina sintiendo que caminaba sobre vidrio roto. Rodrigo me había puesto en una posición imposible incluso desde la tumba. Revelarme significaba cumplir su última voluntad, pero también destruir la imagen que Diego tenía de su familia perfecta. No revelarme significaba renunciar a la herencia y, más importante, a la posibilidad de que mi hijo supiera que existí, que lo amé, que cada día de silencio me costó un pedazo de alma. Esa noche no dormí, y cuando salió el sol, ya había tomado una decisión que cambiaría todo. No me presentaría como heredera, no llegaría con abogados y documentos. Llegaría como lo que había sido siempre, una mujer que trabaja con las manos y observa desde las sombras, pero esta vez lo suficientemente cerca para que me viera como persona antes de conocer mi nombre. Decidí acercarme, no como heredera, no como revelación dramática, como mesera. Investigué con la meticulosidad de alguien que ha pasado 18 años memorizando cada detalle publicado sobre su hijo. Diego, ahora de 18 años, estudiaba administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad. Cada viernes celebraba con sus amigos en La Maison Rivière, el restaurante francés más exclusivo del centro, donde los manteles eran de lino importado y una copa de vino costaba más que mi alquiler semanal. Casualidad divina o maldición del destino, acababan de publicar una vacante para personal de servicio. La entrevista fue con el gerente, un hombre llamado Pierre, que hablaba español con acento francés tan exagerado que probablemente era falso. ¿Experiencia?, preguntó, revisando mi currículum con dedos que nunca habían lavado un plato. 25 años en alta gastronomía, respondí, y no era mentira. Había servido a presidentes, celebridades, millonarios, solo que siempre desde el otro lado de la línea invisible que separa a quienes comen de quienes sirven. Las referencias son impecables. Pierre levantó la vista. Pero aquí trabajamos con clientela muy selecta. ¿Puede manejar la presión? Quise reírme. Había manejado la presión de ver crecer a mi hijo desde la distancia durante casi 2 décadas. Podía manejar cualquier cosa. Puedo, señor. Me contrataron en 2 días. El primer viernes que lo vi entrar, con su blazer azul marino y esa forma de caminar que era exactamente igual a la de Rodrigo, el mismo balanceo ligero de hombros, la misma forma de meter las manos en los bolsillos, tuve que sostenerme del borde de una mesa. Había visto cientos de fotos. Diego en la playa, Diego en su graduación, Diego con su novia en conciertos y restaurantes. Pero ninguna fotografía preparaba para la realidad tridimensional de ver caminar a tu hijo, escuchar su risa, oler su colonia cara cuando pasaba cerca de tu estación. «Disculpe, señorita», dijo esa noche sin mirarme realmente. Sus ojos estaban fijos en el menú. «¿Puede traer más pan? Y otra botella del Malbec argentino». «Por supuesto, joven», respondí, y mi voz sonó extrañamente tranquila para alguien cuyo mundo interior estaba colapsando como un edificio en cámara lenta. Venía con 3 amigos: Sebastián, el hijo del dueño de una cadena de supermercados; Andrés, cuyo padre era juez; y una chica de cabello rubio platinado, llamada Sofía, que se reía demasiado fuerte de chistes que no eran graciosos. Hablaban de exámenes, de fiestas, de viajes planeados a Cancún para las vacaciones de invierno. Hablaban en ese tono despreocupado de quienes nunca han tenido que contar monedas para el autobús. Diego pidió el salmón. Lo comió con modales perfectos, usando cada cubierto en el orden correcto, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta después de cada bocado. Valeria lo había entrenado bien, pero noté que dejaba las alcaparras a un lado del plato, empujándolas con el tenedor como si fueran pequeños invasores que debían ser aislados, igual que yo. Yo también odiaba las alcaparras. Ese pequeño detalle, tan insignificante, tan íntimo, me atravesó el pecho como un alfiler. Mi hijo había heredado mis gestos, mis aversiones, pedazos microscópicos de mí que ni siquiera Rodrigo había podido comprar o erradicar. Cuando dejó la propina, generosa, 3 veces el porcentaje estándar, ni siquiera me miró a los ojos. Solo dejó los billetes sobre la mesa y se fue riendo con sus amigos, ignorante de que la mujer que acababa de recoger su plato usado era la misma que lo había traído al mundo 18 años atrás. Esa noche lloré en el baño del personal,
con el agua corriendo para ahogar el sonido. Pero volví al siguiente viernes, y al siguiente, y al siguiente. Durante 3 semanas perfeccioné el arte de ser invisible, mientras lo observaba todo. Aprendí que Diego llegaba siempre a las 8:30 p.m., nunca antes, nunca después, que se sentaba en la mesa junto a la ventana porque le gustaba ver la calle iluminada, que pedía agua con limón pero sin hielo, y que fruncía el ceño cuando el hielo venía de todas formas, aunque nunca se quejaba en voz alta, que discutía con su novia Daniela, una chica de ojos verdes y vestidos caros que había reemplazado a Sofía en el grupo, sobre política y feminismo, defendiendo posturas conservadoras con la pasión de quien nunca ha tenido que vivir las consecuencias de sus propias ideas. No es que esté en contra de los derechos laborales, decía una noche, gesticulando con su copa de vino. Solo digo que hay gente que se aprovecha del sistema. Mi madre dice que conoció empleadas domésticas que robaban cosas pequeñas de la casa. Daniela se derretía cuando él le tocaba el brazo, olvidando inmediatamente cualquier argumento que estuviera construyendo. Yo anotaba mentalmente cada palabra, cada gesto, cada revelación involuntaria de quién se había convertido mi hijo bajo la tutela de Rodrigo y Valeria. No era un muchacho malo, era un muchacho ignorante, lo cual a veces es peor. Dejaba propinas generosas, pero nunca, ni una sola vez, miraba a los ojos al personal de servicio. Decía, por favor y gracias, como si fueran palabras mágicas que lo absolvían de cualquier otra consideración. Cuando su sopa llegaba fría, esperaba a que yo me alejara para comentarle a sus amigos en voz baja, el servicio aquí está decayendo. Nunca decía nada directamente. Nunca se ensuciaba las manos con la incomodidad del conflicto. Valeria lo había criado bien en términos de educación formal, pero había olvidado enseñarle que las personas que sirven la comida también tienen nombres, historias, corazones que laten con la misma intensidad que los suyos. Una noche, Daniela mencionó casualmente, «Mi mamá dice que deberíamos invitar a tu madre a cenar con nosotros algún día, hacer las cosas más formales». Diego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Mi madre está muy ocupada últimamente. Dice que el estrés de todo lo de papá la tiene agotada». «¿Cómo va eso del testamento?», preguntó Sebastián, bajando la voz como si hablara de algo obsceno. «No quiero hablar de eso aquí», cortó Diego, y sus nudillos se pusieron blancos alrededor del tenedor. Pero hablaron de eso. Por supuesto que hablaron. Porque 3 días después de mi tercera semana en la Maison Rivière, se leyó el testamento completo de Rodrigo Santillán. Y para el viernes siguiente, toda la ciudad sabía que el patriarca de la familia había dejado la mitad de su fortuna a una tal Margarita Torres, identidad desconocida, posible amante histórica. Los rumores eran voraces y crueles. Las redes sociales explotaron con especulaciones. Valeria dio una entrevista en un programa de televisión de la tarde donde, con lágrimas elegantes y perfectamente aplicadas, declaraba sentirse traicionada incluso en la muerte por un hombre que había manchado el apellido familiar con aventuras sórdidas. «Ni siquiera sé quién es esa mujer», sollozó frente a las cámaras. «Rodrigo siempre fue un esposo devoto. Esto debe ser un error, o alguien aprovechándose de que él ya no puede defenderse». Diego no dio entrevistas, pero su rostro apareció en las noticias de todas formas. Una foto de él saliendo de la universidad, con lentes oscuros y la mandíbula apretada, ignorando las preguntas gritadas de los reporteros. Y yo seguí sirviendo mesas, invisible como siempre, esperando el momento en que todo explotara de la forma en que sabía que inevitablemente lo haría. El viernes después de que el escándalo estallara, Diego llegó al restaurante con una expresión que no le había visto antes. Tenía ojeras profundas como moretones, y sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó. Venía solo, lo cual era inusual. Generalmente Daniela llegaba primero, o venían juntos, sus dedos entrelazados en ese gesto universal de parejas jóvenes que creen que su amor es único en la historia de la humanidad. «Buenas noches, joven Diego». Lo saludé, colocando el menú frente a él. Había empezado a usar su nombre 2 semanas atrás, un desliz calculado que él no había cuestionado. En restaurantes como este, el personal de confianza memorizaba los nombres de los clientes frecuentes.
Era parte del servicio. «Whisky», dijo sin mirar el menú. «Doble, sin hielo. ¿Desea ordenar comida también?» Después, primero el whisky. Serví el primer vaso y lo vi tragárselo de un solo movimiento fluido, cerrando los ojos como si el líquido ámbar pudiera quemar algo más que su garganta. Pidió un segundo, luego un tercero. Con cada vaso, su postura se encorvaba más, y la rabia que había estado conteniendo comenzaba a filtrarse en pequeñas grietas. El golpe de su vaso contra la mesa, el suspiro entrecortado, la forma en que se frotaba las sienes como si pudiera borrar físicamente los pensamientos que lo atormentaban. Para cuando Daniela llegó, con media hora de retraso, su cabello perfecto y su vestido color lavanda, Diego ya estaba en ese territorio peligroso entre la sobriedad y la embriaguez, donde las palabras pierden sus filtros. Lo siento», canturreó ella, besándole la mejilla. El tráfico estaba imposible. «¿Ya ordenaste?» «No tengo hambre. Mi amor, tienes que comer algo». Daniela hizo un gesto hacia mí sin mirarme realmente. «¿Puede traer la entrada de camarones y una ensalada César?» Asentí y me retiré, pero me quedé lo suficientemente cerca para escuchar. Era mi trabajo estar disponible, pero invisible, una contradicción que había perfeccionado a lo largo de décadas. «Mi mamá habló con el abogado», dijo Daniela en voz baja. «Dice que pueden impugnar el testamento, que una mujer así no tiene derecho a...» «¿Una mujer así?» Diego levantó la vista, y sus ojos estaban rojos en los bordes. «Ni siquiera sabemos quién es. Podría ser cualquiera». «Exactamente. Una aprovechada. Una...» Daniela bajó aún más la voz, pero aún así la escuché. «Prostituta que se acostó con tu padre y ahora viene por el dinero. No digas eso». Pero su tono carecía de convicción. «Diego, cariño». Daniela tomó su mano entre las suyas. «Sé que esto es difícil, pero tu madre, tu verdadera madre, necesita que seas fuerte. Valeria te crió, te amó. Esa otra mujer, sea quien sea, no es nada. Solo un error del pasado». Traje las entradas. Coloqué los platos con manos que no temblaban, aunque por dentro sentía como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño. Daniela ni siquiera notó mi presencia. Diego tampoco. Yo era un mueble, una extensión del restaurante, tan relevante como la lámpara de araña o el cuadro francés en la pared. «¿Sabe usted quién soy?», me preguntó Diego de repente, girándose hacia mí con movimientos torpes. El mundo se detuvo. El murmullo del restaurante se convirtió en un zumbido distante. Las luces parecieron brillar más intensamente. «Sí, joven Diego», logré decir. «Todos en la ciudad conocen a la familia Santillán. Entonces sabrá que mi padre era un mentiroso». Su voz temblaba, oscilando entre la rabia y algo más vulnerable que no sabía cómo nombrar. «Que tuvo una amante. Que existe una mujer que ahora quiere robarnos lo que es nuestro». Cada palabra era un cuchillo afilado con mi propio apellido. «Diego, por favor», susurró Daniela, mirando alrededor incómoda. «La gente nos está mirando». Pero él no podía parar. El alcohol y el dolor lo habían vuelto brutal y honesto. 18 años, dijo, y ahora sus ojos estaban fijos en los míos. 18 años, y nunca supe que mi padre estaba con otra mujer. ¿Qué más no sé? ¿Qué más me mintieron? Mi boca se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. «No creo que sea tan simple, joven. Las personas tienen historias complejas. A veces las cosas no son como parecen». Silencio. Un silencio tan denso que podría haberse cortado con el cuchillo de mantequilla que descansaba junto al plato de Diego. «¿Disculpe?» Se giró completamente hacia mí, y por primera vez en 18 años, vi sus ojos clavados en mi rostro con atención total. Eran mis ojos, el mismo café oscuro, las mismas motitas doradas cerca del iris que mi madre solía decir que parecían polvo de estrellas atrapado en ámbar. «¿Y usted qué sabe?» «Demasiado. Lo sabía todo. Solo digo que las personas cometen errores», continué, incapaz de detenerme ahora que había empezado, «y que a veces el dolor hace que juzguemos sin conocer la historia completa». ¿Acaso conoció a esa mujer? La agresividad era nueva en él, nacida del dolor reciente.
¿A esa Margarita Torres que ahora viene a destruir a mi familia? El nombre sonó como una bofetada cuando salió de su boca, como si mi existencia misma fuera un insulto a su vida ordenada. No tengo el honor. Mentí, y cada letra me quemó la lengua como ácido. Daniela finalmente intervino, tirando del brazo de Diego. Mi amor, basta. Vámonos. Este lugar está lleno de gente que nos mira. Pero Diego no se movió. Seguía mirándome con esa intensidad nueva, como si realmente me viera por primera vez. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. Mi corazón dejó de latir. Marta, mentí. El nombre de mi hermana menor salió automáticamente. Me llamo Marta. Asintió lentamente, procesando. Luego se levantó con movimientos torpes, dejó varios billetes sobre la mesa, más de lo que costaba la cuenta, y salió con Daniela, quien lanzaba miradas asesinas a todos los comensales que se habían quedado observando el espectáculo. Me quedé allí, sosteniendo mi libreta, sintiendo cómo las paredes del restaurante se cerraban a mi alrededor. Había estado tan cerca de decir la verdad, tan peligrosamente cerca, y ahora Diego sabía mi cara, aunque no mi nombre. Me había visto como persona por primera vez, y eso cambiaba todo. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de ansiedad. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera la abogada Méndez diciéndome que se había acabado el tiempo, que Diego había rechazado conocerme, que Valeria había encontrado alguna forma legal de borrarme de la herencia y de la historia familiar para siempre. Pero las llamadas nunca llegaban. Solo el silencio, que a veces es peor que cualquier veredicto. En el restaurante, Pierre me asignó más turnos. «Eres eficiente, Marta», dijo, usando el nombre falso que había dado en mi solicitud de empleo. «Los clientes no se quejan. Eso es raro. Generalmente siempre hay algún idiota que se queja de algo». Si él supiera que el motivo por el cual yo era tan cuidadosa es porque no podía permitirme ningún error que me hiciera notar, que me expusiera, que arruinara mi observación silenciosa de mi propio hijo. Diego no volvió el siguiente viernes, tampoco el otro. La mesa junto a la ventana se llenó con otras parejas, otros grupos de jóvenes privilegiados que reían demasiado fuerte y dejaban propinas mezquinas. Yo los servía automáticamente, sonriendo cuando era necesario, siendo invisible cuando era prudente, pero cada minuto que pasaba me preguntaba, ¿lo había arruinado todo en ese breve intercambio de palabras? ¿Había dicho demasiado? ¿O demasiado poco? Fue en mi día libre cuando lo vi de nuevo, y el contexto no pudo ser más diferente. Yo estaba en el supermercado, comprando lo básico: arroz, frijoles, pan del día anterior que vendían con descuento. Empujaba mi carrito por el pasillo de productos de limpieza cuando escuché su voz en el pasillo paralelo, filtrada a través de los estantes. «No entiendo por qué tengo que venir yo a comprar esto», decía, con ese tono de fastidio característico de quienes nunca han tenido que hacer sus propias compras. «¿Para qué tenemos empleada?» «Porque te lo pedí yo», respondió una voz de mujer. Valeria. Reconocí su tono incluso sin haberla escuchado nunca en persona. Era el mismo tono que usaba en las entrevistas, controlado, elegante, con un filo de acero debajo de la seda. «Y porque necesitas aprender a hacer cosas por ti mismo. Cuando te cases con Daniela y tengan su propia casa, no puedes depender de que yo resuelva todo». Me quedé paralizada detrás del estante de detergentes, conteniendo la respiración. «Mamá, por favor, no empieces con eso ahora». «¿Con qué? ¿Con la verdad?» «Diego, has estado imposible desde que se leyó el testamento. Te emborrachas, no contestas llamadas, y el otro día el gerente de ese restaurante francés me llamó preguntando si estabas bien porque habías causado una escena». «No causé ninguna escena», masculló Diego. «Solo hablé con una mesera». «Exactamente. Hablaste con la servidumbre como si fueran tus iguales. Eso no es apropiado». Sentí algo afilado y frío instalarse en mi pecho. «No son inferiores solo porque sirvan mesas, mamá». No dije que fueran inferiores. Dije que no son tus iguales. Hay una diferencia. Las personas tienen su lugar en el mundo, Diego. Y tú necesitas recordar cuál es el tuyo. Una pausa. Especialmente ahora que esa mujer... No quiero hablar de ella. Pues tendrás que hacerlo eventualmente. La voz de Valeria se endureció. «El abogado dice que tienes que tomar una decisión en menos de 2 semanas.
O la conoces y accedes a que tome su parte de la herencia, o la rechazas y todo queda en la familia como debe ser. ¿Y si quiero conocerla? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí su peso incluso desde mi escondite accidental. No querrás, dijo Valeria finalmente, con una seguridad que helaba, porque si lo haces, estarás traicionando la memoria de tu padre, traicionándome a mí, y traicionando todo lo que esta familia representa. Papá fue quien la puso en su testamento. Tu padre cometió un error, muchos errores, pero no cometas tú el error de componer los suyos, destruyendo lo que aún nos queda. Valeria suspiró, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un matiz más suave, manipulador. Diego, cariño, piensa en lo que tu padre habría querido realmente. No en ese momento de locura cuando escribió ese testamento, sino en los 18 años que te crió, que te educó, que te preparó para continuar su legado. ¿De verdad crees que querría que una desconocida, una cualquiera que probablemente solo buscaba su dinero, viniera ahora a reclamar lo que es tuyo por derecho? No escuché la respuesta de Diego porque un empleado del supermercado pasó empujando una plataforma con cajas, y tuve que moverme o ser descubierta. Cuando regresé al pasillo paralelo, Valeria y Diego ya se habían ido. Pero sus palabras permanecieron conmigo como veneno que se filtra lentamente en el torrente sanguíneo. Esa noche, en mi apartamento de una habitación con la pintura descascarada y el calentador que funcionaba solo a medias, saqué la única foto que tenía de Diego bebé. La había tomado en secreto el día que firmé los papeles, mientras Rodrigo hablaba por teléfono en la otra habitación. Diego dormía en su Moisés, con los puñitos cerrados junto a sus mejillas redondas, ajeno al hecho de que su madre estaba a punto de venderse por su bienestar. Perdóname, susurré a la fotografía arrugada. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero lo correcto es un concepto resbaladizo cuando el dinero y el amor se mezclan en proporciones desiguales. Diego volvió al restaurante 3 semanas después de nuestra conversación, y esta vez traía algo diferente en los ojos. Propósito. Llegó solo nuevamente, sin Daniela, sin sus amigos. Se sentó en la misma mesa junto a la ventana y esperó a que yo me acercara. Pierre me había asignado esa sección específicamente. El hijo de los Santillán te pidió por nombre. Dijo con una sonrisa que no entendía las implicaciones. Dijo que querías que lo atendiera Marta. Buen trabajo. Los clientes fieles son oro en este negocio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en todo el restaurante. Buenas noches, joven Diego, dije, acercándome con mi libreta y mi mejor sonrisa profesional. ¿El menú de siempre? No. Me miró directamente, y en sus ojos vi algo que no había estado allí antes. Vulnerabilidad. Quiero hablar con usted. Si tiene un momento. Yo tengo otros clientes. Por favor. La palabra sonó extraña en su boca, como si no estuviera acostumbrado a pedirla y realmente necesitarla. Solo 5 minutos. Miré alrededor. El restaurante estaba moderadamente lleno, pero manejable. Pierre estaba en la cocina. Nadie nos prestaba atención directa. 5 minutos, accedí, y tomé asiento en la silla frente a él, algo que ninguna mesera debería hacer jamás. Diego jugueteó con la servilleta, doblándola y desdoblándola. Usted me dijo la última vez que las cosas no siempre son como parecen, que las personas tienen historias complejas. Sí. ¿Por qué dijo eso? Sus ojos buscaban los míos. ¿Sabe algo sobre Margarita Torres? La mentira hubiera sido fácil, pero estaba cansada. Cansada de 18 años de silencio. Cansada de ser invisible. Cansada de amar desde las sombras, mientras mi hijo era criado para despreciar a gente como yo. No conozco su historia específica, dije cuidadosamente. Pero sé que a veces las mujeres toman decisiones imposibles cuando no tienen opciones, que el amor puede verse como muchas cosas diferentes dependiendo de qué lado de la ecuación del poder estés. Está hablando como si ella fuera una víctima. Su voz tenía un filo, pero ella es quien viene ahora por el dinero, por la herencia de mi padre. ¿O tal vez es su herencia también? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Si su padre la puso en el testamento, debe haber tenido razones.
Mi madre dice que fue un error, que papá estaba confundido. ¿Y usted qué dice? Diego se quedó callado. Fuera, la lluvia había comenzado a caer, golpeando las ventanas con dedos insistentes. Las luces del restaurante creaban un capullo cálido contra la oscuridad exterior, y dentro de ese capullo, mi hijo y yo estábamos teniendo la conversación más honesta que habíamos tenido nunca, aunque él no supiera quién era yo realmente. No sé qué decir, admitió finalmente. Mi madre, Valeria, me dice una cosa. Los abogados me dicen otra. Daniela tiene su opinión. Mis amigos tienen la suya, pero nadie me pregunta qué siento yo. ¿Y qué siente? Confusión. Se frotó la cara con ambas manos. Enojo, traición, pero también curiosidad. Mi padre nunca hablaba de su pasado. Siempre era sobre el futuro, sobre los negocios, sobre mantener el apellido en alto. Y ahora descubro que había toda esta parte de su vida que me ocultó. ¿Quién era él realmente? ¿Quién soy yo si la mitad de mi historia es mentira? Cada palabra me atravesaba como astillas de vidrio. Quería extender la mano, tocar su rostro, decirle que no era mentira, que yo había sido más real que cualquier cosa que Valeria le hubiera enseñado. Pero todo lo que podía hacer era asentir y escuchar. ¿Ha pensado en conocerla?, pregunté suavemente. A Margarita Torres. Cada día. Levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. Pero tengo miedo. ¿De qué? De que sea exactamente lo que mi madre dice, una oportunista, y de que no lo sea. No sé cuál sería peor. Antes de que pudiera responder, Pierre apareció en el borde de mi visión periférica, con el ceño fruncido. Marta, necesito que atiendas la mesa 6, ya. Me puse de pie rápidamente. Disculpe, joven Diego. Tengo que volver al trabajo. Espere. Me agarró la muñeca, un contacto que nos sorprendió a ambos. Gracias, por escuchar, por no juzgarme. Todo el mundo merece ser escuchado, dije, liberando mi muñeca suavemente. Incluso las meseras, incluso las mujeres desconocidas con historias complicadas. Y me alejé antes de que las lágrimas que sentía formándose pudieran traicionarme. Los días siguientes fueron un ejercicio de tortura autoimpuesta. Diego comenzó a venir al restaurante con más frecuencia, a veces solo, a veces con Daniela, y cada vez me buscaba para conversar brevemente entre el servicio de otros clientes. Eran conversaciones extrañas, fragmentadas, donde él hacía preguntas que bordeaban lo personal sin cruzar completamente la línea. ¿Tiene hijos, Marta?, preguntó una noche mientras yo le servía café. Mi mano se congeló sobre la taza. Sí, uno. ¿Es cercana a él? No tanto como quisiera. ¿Por qué no? Porque firmé un contrato que me prohibía hacerlo. Porque vendí mi derecho a ser madre por dinero que necesitaba desesperadamente. Porque amo tanto que aprendí a amar desde la invisibilidad. Las circunstancias, dije simplemente. A veces la vida te separa de las personas que más amas. Diego asintió como si entendiera, aunque no podía entender. No realmente. Daniela no estaba contenta con estas conversaciones. Cada vez que me veía acercarme a su mesa, su rostro se endurecía. Una noche, cuando Diego fue al baño, ella me interceptó. No sé qué juego está jugando, dijo en voz baja pero venenosa, pero Diego está pasando por un momento difícil. No necesita que la servidumbre le llene la cabeza con ideas. Solo hago mi trabajo, señorita. Su trabajo es traer comida, no actuar como psicóloga barata. Sus ojos verdes brillaban con algo cercano al odio. Diego tiene familia, tiene gente que realmente se preocupa por él. No necesita esto. ¿Qué es esto exactamente? Amistad falsa con alguien que solo quiere algo de él. La ironía era tan pesada que casi me hizo reír. Ella, que probablemente estaba con Diego por su apellido y su cuenta bancaria, acusándome a mí, su madre, de tener intereses ocultos. Tiene razón, dije finalmente. Disculpe la confusión. Mantendré la relación estrictamente profesional. Daniela pareció satisfecha, pero Diego notó el cambio inmediatamente. La siguiente vez que vino, cuando intentó iniciar una conversación, yo fui cortés pero distante. ¿Está todo bien, Marta?, preguntó, confundido. Todo perfecto, joven Diego. ¿Desea ordenar? Yo, sí, supongo.
pero sus ojos me seguían mientras yo me movía por el restaurante y podía sentir su confusión como una presencia física. Fue esa misma noche que todo empezó a acelerarse hacia el inevitable desastre. El hermano de Rodrigo, Ernesto Santillán, un hombre que había estado en desacuerdo con su hermano durante décadas, dio una entrevista explosiva en televisión nacional. Mi hermano Rodrigo siempre fue impulsivo, declaró con una sonrisa que no era del todo simpática. Y sí, hubo una mujer hace muchos años. Trabajaba en uno de nuestros eventos familiares, Margarita algo. Rodrigo tuvo una aventura con ella, pero pensé que había terminado cuando él se casó con Valeria. Aparentemente estaba equivocado. Las redes sociales explotaron. Los periodistas comenzaron a investigar. Y alguien, nunca supe quién, filtró una foto vieja de un evento de beneficencia de hace 19 años, donde Rodrigo y yo aparecíamos en el fondo. Él con smoking y yo con el uniforme de mesera del servicio de catering. La foto era borrosa, apenas identificable, pero los expertos en redes sociales ampliaron, mejoraron, especularon. ¿Es esta la misteriosa Margarita Torres?, preguntaban los titulares. Pierre me llamó a su oficina al día siguiente. Marta, dijo, y su tono era cauteloso. Han estado circulando fotos. Algunas personas dicen que te pareces a... Es una coincidencia, mentí suavemente. Hay muchas mujeres de mi edad y apariencia en esta ciudad. Tu nombre real es Marta, ¿verdad? Por supuesto. Pierre me estudió largamente. Mira, no me importa tu historia personal, pero si vas a traer drama mediático a mi restaurante, necesito saberlo. No hay drama, solo rumores. Pero los rumores tienen su propia vida. Y para el viernes siguiente, el viernes que cambiaría todo, cuando Diego entró al restaurante, ya no era solo mi hijo el que me observaba con curiosidad. Eran todos. Diego llegó esa noche con la mandíbula apretada y los ojos rojos de no dormir. Venía solo otra vez. Sin Daniela, sin amigos, sin nadie que suavizara los bordes afilados de lo que claramente necesitaba decir o hacer. Pierre me había advertido esa mañana. Si ese chico causa problemas, llámame inmediatamente. No podemos permitirnos un escándalo. Como si yo pudiera controlar el huracán que se aproximaba. Diego se sentó en su mesa habitual y pidió whisky antes incluso de que yo pudiera ofrecerle el menú. Doble, agregó. De hecho, traiga la botella. Joven, no puedo. Déjela, ordenó con una voz que nunca había usado conmigo antes. La voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, que había aprendido de Rodrigo. Traje el whisky. Él se sirvió el primer vaso y lo bebió sin pausas, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, estaban fijos en mí, con una intensidad que me hizo retroceder involuntariamente. Siéntese, dijo. No puedo. Estoy trabajando. Por favor. Y había algo en esa palabra que no podía rechazar. Me senté. Vi la foto. Comenzó. La que están circulando. De mi padre con una mesera hace 19 años. Mi corazón se detuvo. ¿Y? Pregunté, aunque mi voz sonaba ajena incluso para mí. Y estuve pensando en algo que dijo, sobre las mujeres tomando decisiones imposibles, sobre el amor viéndose diferente dependiendo del poder. Se sirvió otro vaso, pero este no lo bebió. Solo lo sostuvo entre sus manos, mirando el líquido ámbar como si contuviera respuestas. Mi tío Ernesto me llamó. Me contó cosas que nunca supe. Me dijo que papá tuvo una relación con una mesera que trabajaba en eventos familiares, que quedó embarazada, que él le pagó para que desapareciera pero le prometió que podría ver a su hijo crecer desde lejos. Cada palabra era una puñalada. Diego, déjeme terminar. Levantó la mano y noté que temblaba. Me dijo que esa mujer nunca volvió a casarse, que trabajó en restaurantes durante 18 años, siempre en lugares donde mi familia comía, que mi padre la vigilaba para asegurarse de que no se acercara demasiado, pero tampoco desapareciera completamente. Finalmente me miró directamente. Me dijo que su nombre era Margarita Torres, pero que probablemente estaba usando un nombre falso ahora. Un nombre como Marta. El restaurante giró a mi alrededor. Las luces se volvieron demasiado brillantes. El murmullo de conversaciones se convirtió en un rugido sordo. No sé de qué habla, intenté, pero incluso yo podía escuchar la mentira en mi voz. No mienta. Diego se inclinó hacia adelante.
Por favor, he pasado 3 semanas viniendo aquí, hablando con usted, sintiéndome loco porque por primera vez en mi vida alguien me escuchaba de verdad sin juzgarme, sin querer algo de mí. Y ahora descubro que probablemente usted ha estado manipulándome todo este tiempo. No es manipulación. Entonces, ¿qué es? Golpeó la mesa, haciendo que el vaso saltara. Varias cabezas se giraron hacia nosotros. ¿Quién es usted? ¿Y por qué mintió sobre su nombre? Pierre apareció a mi lado. ¿Todo bien aquí? Sí, dije rápidamente. Solo un malentendido. Joven Santillán, si está incomodando a mi personal, no estoy incomodando a nadie, cortó Diego, sin apartar sus ojos de mí. Solo estoy pidiendo la verdad, algo que aparentemente es demasiado pedir en esta ciudad llena de mentirosos. Baje la voz, demandó Pierre. Pero Diego no podía bajar la voz. Semanas de dolor, confusión y traición contenidos finalmente estaban saliendo a la superficie. ¿Sabe qué es lo peor? Continuó, hablando solo para mí, aunque todo el restaurante estuviera escuchando. Que por primera vez desde que murió mi padre, me sentía menos solo cuando hablaba con usted. Y todo era mentira. No era mentira, susurré. Lo que sentía era real. ¿Lo que sentía? ¿Sentía qué? ¿Lástima? ¿Culpa? ¿Codicia por la herencia? Amor. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un cristal frágil a punto de romperse. Diego parpadeó. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, Daniela irrumpió en el restaurante como una tormenta perfumada. Diego, gracias a Dios. Tu madre me llamó preocupada porque dijiste que venías aquí solo y... Se detuvo al ver la escena. Diego con los ojos enrojecidos, yo sentada frente a él inapropiadamente. Pierre de pie junto a nosotros con expresión severa y medio restaurante observando. ¿Qué está pasando?, exigió Daniela. Pregúntele a ella, dijo Diego, señalándome. Pregúntele quién es realmente. Daniela me miró con desprecio apenas velado. Es una mesera. ¿Qué más hay que saber? Todo, respondió Diego. Hay todo que saber. Pierre finalmente intervino con autoridad. Señor Santillán, voy a pedirle que se calme o tendré que pedirle que se retire. Me retiro. Diego se puso de pie bruscamente, tambaleándose ligeramente. Pero ella viene conmigo. No puede ordenar a mi personal. Entonces la espero afuera. Diego me miró una última vez. 5 minutos. Después de su turno. Solo quiero respuestas. Y salió, con Daniela corriendo detrás de él, lanzándome miradas asesinas. Pierre me agarró del brazo. ¿Qué demonios está pasando, Marta? ¿O debería llamarte Margarita? No respondí. Solo me quedé allí, sintiendo como todo lo que había construido cuidadosamente durante 3 meses se desmoronaba como castillo de naipes en una tormenta. Terminé mi turno en piloto automático, sirviendo platos que no recordaba llevar, sonriendo respuestas a preguntas que no escuché. Pierre me observaba desde la distancia con una mezcla de frustración y curiosidad, pero no volvió a confrontarme. Tal vez sabía que estaba más allá del punto donde las explicaciones importaran. Cuando salí por la puerta trasera del restaurante a las 11 de la noche, Diego estaba allí, apoyado contra la pared de ladrillo, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el pavimento mojado. Daniela había desaparecido, pero sentía su ausencia como una amenaza latente. Pensé que no vendría, dijo sin mirarme. Consideré no hacerlo. ¿Por qué vino entonces? Porque eres mi hijo. Porque he esperado 18 años para tener una conversación real contigo. Porque el amor no desaparece solo porque lo escondas en la oscuridad. Porque merezco darle mi versión, dije en cambio. Finalmente me miró. Bajo la luz amarillenta del farol de la calle, parecía más joven de 18, más vulnerable. Mi tío me dijo que usted tuvo una aventura con mi padre, que quedó embarazada, que él le pagó para desaparecer. ¿Es cierto? Es cierto y no lo es. Me apoyé contra la pared opuesta, manteniendo distancia entre nosotros. Su padre y yo tuvimos una relación. Quedé embarazada. Él ofreció dinero, pero no fue tan simple como una aventura ni pagar para desaparecer. Las cosas nunca lo son. Explíquemelo entonces. Y lo hice. No todo. No podía darle toda la verdad de una sola vez, pero le di suficiente para que comenzara a entender.
Le conté sobre conocer a Rodrigo cuando yo servía en una cena de negocios, sobre cómo él era magnético, poderoso, convincente, sobre cómo me había enamorado sin comprender que para los hombres como él, las mujeres como yo eran diversiones temporales, no compromisos permanentes. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya estaba comprometido con Valeria. Su familia había arreglado el matrimonio, unión de dos grandes apellidos, fusión de empresas. Yo no encajaba en esa ecuación. ¿Pero le pagó?, insistió Diego. Esa es la parte que no entiendo. Si usted lo amaba, si quería a su hijo, ¿por qué aceptó dinero? Porque mi madre estaba muriendo de cáncer y no teníamos seguro médico, porque mis hermanas menores necesitaban terminar la escuela, porque un bebé necesita comida, pañales, un techo sobre su cabeza, porque su padre me convenció de que sería mejor para usted crecer en su mundo que en el mío. Mi voz se quebró. Y porque era cobarde, porque creí que el dinero podía compensar mi ausencia, porque me dejé convencer de que el amor desde lejos era mejor que no tener nada. Diego procesaba cada palabra con expresión ilegible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de 18 años? No aparecí. Su padre me puso en el testamento sin mi conocimiento, sin mi permiso. Toda mi vida he respetado el acuerdo de mantenerme alejada, de no revelar quién soy. Pero él decidió cambiar las reglas después de muerto. ¿Entonces no quiere la herencia? La pregunta me golpeó en el estómago. Quiero que me conozca. La herencia es secundaria. Su padre sabía que esa cláusula me forzaría a enfrentarlo, a arriesgar todo por la posibilidad de que usted supiera la verdad. ¿Es su venganza final o su intento de redención? Nunca podré saber cuál. ¿Y el trabajo aquí? ¿Hacerse pasar por Marta? No sabía cómo acercarme. No podía simplemente aparecer en su puerta y decir, «Hola, soy la madre que vendió su derecho a criarte». Pensé que si me veía primero como persona, si hablábamos sin el peso de la sangre y el dinero entre nosotros, tal vez podría entender que no soy el monstruo que todos dicen que soy. Silencio. Diego se frotó la cara con ambas manos, y el gesto era tan familiar, era exactamente como yo hacía cuando estaba abrumada, que me dolió físicamente. No sé qué sentir, admitió. Parte de mí está furioso. Usted me mintió. Se escondió detrás de un nombre falso. Me manipuló. No lo manipulé. ¿No? Me miró con ojos duros. Me hizo sentir cómodo con usted. Me hizo confiar. Y todo el tiempo sabía quién era yo, pero no me dijo quién era usted. Si eso no es manipulación, no sé qué es. Tenía razón. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Lo siento, dije, y las palabras sonaban patéticamente inadecuadas. No sé qué más decir excepto que lo siento. Siento todo, el acuerdo original, los años de silencio, la forma en que me acerqué ahora. Siento ser humana e imperfecta y haber tomado decisiones terribles con buenas intenciones. Todos toman decisiones terribles con buenas intenciones. Diego sacó las manos de sus bolsillos y cruzó los brazos sobre su pecho. Mi madre, Valeria, me ha estado diciendo que usted es peligrosa, que solo quiere dinero, que arruinará nuestra familia si la dejo entrar. Y míreme, aquí estoy, a medianoche en un callejón, hablando con la mujer que me dio a luz y luego me vendió. No te vendí. Te amé de la única forma que me permitieron. ¿Y se supone que eso hace que esté bien? No, nada hace que esté bien, pero es la verdad. Diego se quedó callado tanto tiempo que pensé que simplemente se iría, pero entonces dijo algo que me sorprendió. Mi padre me escribió una carta también. El abogado me la dio después de leer el testamento. Nunca se la he mostrado a mi madre. ¿Qué decía? Que cometió muchos errores, que la forma en que la trató a usted fue el mayor, que me estaba dando la oportunidad de elegir algo que él nunca me dejó elegir, conocer mi historia completa. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo trasero. ¿Quiere leerla? Sí. No. No lo sé. Diego extendió el sobre hacia mí. Léala. Merece saber lo que pensaba de usted. Con manos temblorosas, tomé el sobre y extraje la carta. La letra de Rodrigo era elegante, precisa, la letra de alguien que había ido a colegios caros y había practicado caligrafía. Diego, decía, si estás leyendo esto,
Significa que estoy muerto y que has descubierto que Margarita Torres existe. Probablemente tu madre te ha dicho que era una aventura, una mujer que me buscaba por dinero. No es cierto. Margarita es alguien que amé a mi manera y a quien traté terriblemente. Te diré algo que nunca tuve el coraje de decirte en vida. Tu madre biológica aceptó desaparecer no porque no te quisiera, sino porque te quería demasiado. Ella sacrificó su derecho a ser tu madre para que tuvieras la vida que yo podía darte. Le puse mi nombre en el testamento porque es lo mínimo que puedo hacer después de robarle 18 años. La decisión de conocerla es tuya. Pero hazlo sabiendo que es una buena persona que tomó una decisión imposible y ha vivido con las consecuencias cada día desde entonces. Yo no era un buen hombre, Diego, pero ella es una buena mujer. Rodrigo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas para cuando terminé de leer. Diego también lloraba silenciosamente. No sé qué hacer. Susurró. Mi vida entera es mentira. No es mentira. Solo es más complicada de lo que pensabas. ¿Qué quiere de mí? ¿Realmente? La pregunta más importante de todas. Quiero que seas feliz, dije honestamente. Quiero que tengas la libertad de elegir conocerme o no, sin presión, sin manipulación. Y si eliges no conocerme, respetaré esa decisión. La herencia, el dinero, nada de eso importa comparado con que tengas paz. Diego me estudió largamente. No le creo, dijo finalmente. Pero quiero creerte. Es un comienzo. Asintió lentamente. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que sea. ¿Me observó? Todos estos años. ¿Me observó crecer? Cada oportunidad que tuve. ¿Cómo? En tus cumpleaños servía en el salón de eventos. En tu graduación de primaria estaba en el estacionamiento. Guardé cada foto publicada en redes sociales. Sabía que odiabas las alcaparras antes de que te sirviera tu primer salmón. Su expresión se suavizó solo un poco. Eso es triste y un poco aterrador, pero también, no sé, no tan malo como pensé. Y entonces se fue, caminando hacia su auto lujoso, dejándome en el callejón mojado, con el corazón latiendo fuerte y la carta de Rodrigo arrugada entre mis manos. Había cruzado la línea, no había vuelta atrás ahora, y no tenía idea de si había hecho lo correcto o si acababa de comenzar el proceso de perder a mi hijo para siempre. Pierre me despidió al día siguiente. Lo siento, Marta, o Margarita, o quien seas, dijo, sin mirarme a los ojos. No puedo tener este tipo de drama en mi restaurante. Los paparazzi están afuera, los clientes están incómodos. Es una situación imposible. No discutí. Sabía que esto pasaría eventualmente. Empaqué mis cosas de la casilla, un par de zapatos de repuesto, maquillaje barato para cubrir las ojeras, una foto de Diego bebé que mantenía escondida en el fondo, y salí por la puerta trasera para evitar las cámaras. Pero no pude evitarlas por mucho tiempo. Para el final del día, mi historia estaba en todos los noticieros. La mesera misteriosa resulta ser la madre biológica del heredero Santillán, declaraban los titulares. Habían encontrado fotos viejas mías, entrevistado a antiguos vecinos, reconstruido mi vida en un documental improvisado de 2 minutos que reducía 18 años de dolor a entretenimiento sensacionalista. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, abogados, gente que decía representar ofertas exclusivas por mi historia. Apagué el teléfono y me quedé en mi apartamento, observando por la ventana mientras reporteros acampaban afuera del edificio. Fue Valeria quien apareció en televisión primero, con un vestido negro elegante y perlas, siempre perlas. Dio una conferencia de prensa desde la casa familiar. Esta mujer, dijo con voz temblorosa y perfectamente controlada, ha acosado a mi familia durante años. Se hizo pasar por mesera para acercarse a mi hijo, manipularlo, confundirlo en un momento de vulnerabilidad. No es una víctima. Es una depredadora que vio una oportunidad y la tomó. Las cámaras parpadeaban como estrellas mientras Valeria continuaba,
pintándome como el villano de una novela barata. Diego era un niño feliz, completo, amado. No necesitaba a esta mujer en su vida entonces y no la necesita ahora. Mi esposo cometió un error terrible al ponerla en su testamento, probablemente bajo coerción o en un momento de debilidad. Como familia, lucharemos esto con todas nuestras fuerzas. Daniela estaba de pie detrás de ella, asintiendo con expresión solemne. Pero Diego no estaba, notablemente conspicuamente ausente. La abogada Méndez me llamó esa noche, usando su número privado que de alguna manera no había sido filtrado. Señora Torres, necesita una estrategia. Valeria está construyendo un caso para demostrar que usted es emocionalmente inestable y que el testamento debería ser invalidado. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, y con su dinero y conexiones tiene buenas posibilidades. Una pausa. ¿Ha hablado con Diego desde la otra noche? No. ¿Él ha intentado contactarla? No lo sé. Mi teléfono está apagado. Enciéndalo, porque en 10 días vence el plazo para que él tome una decisión. Si no lo hace, la cláusula del testamento se vuelve nula, y usted pierde todo derecho a la herencia automáticamente. Ya le dije, no me importa la herencia. Tal vez no, pero le importa su hijo. Y si no lucha por esto, Valeria se asegurará de que nunca tenga la oportunidad de conocerlo realmente. La voz de la abogada se suavizó. Señora Torres, conozco su tipo. He visto a muchas mujeres como usted. Buenas mujeres que tomaron decisiones difíciles y han pagado el precio toda su vida. No deje que Valeria escriba el final de su historia. Usted tiene voz. Úsela. Colgó antes de que pudiera responder. Encendí el teléfono. 16 mensajes de voz. 34 mensajes de texto, todos de números desconocidos excepto uno. Diego, necesito hablar contigo, por favor. El café de la esquina de tu edificio, mañana a las 10 a.m., vendré solo. Mi corazón latió tan fuerte que dolía. Respondí con una sola palabra, estaré ahí. Llegué 20 minutos temprano, con una gorra de béisbol y lentes oscuros que eran inútiles como disfraz, pero me hacían sentir menos expuesta. El café era pequeño, con sillas desiguales y el olor a pan tostado y expectativas moderadas. Nadie aquí sabría quién era. Nadie se preocuparía. Diego llegó exactamente a las 10 a.m., también con lentes de sol, también intentando ser invisible. Nos vimos a través de la ventana y compartimos una sonrisa nerviosa antes de que entrara. Se sentó frente a mí. Ordenamos café. Ninguno de los dos lo tocó cuando llegó. Mi madre me prohibió venir, dijo finalmente. Dice que estás manipulándome, que todo esto es un plan para quitarme mi dinero. Lo sé. Vi la conferencia de prensa. No fue idea mía. Ni siquiera sabía que iba a hacerla hasta que ya estaba pasando. Quitó sus lentes y vi que tenía ojeras profundas. Daniela tampoco está contenta. Dice que si continúo viéndote, terminará conmigo. ¿Y qué dices tú? Digo que estoy cansado de que todos me digan qué pensar, qué sentir, qué decisión tomar. Se inclinó hacia adelante. He pasado los últimos 3 días investigando. Hablé con el hermano de mi padre, con viejos empleados, con gente que los conoció a ustedes dos. ¿Y sabes qué descubrí? Negué con la cabeza. Que mi padre era un mentiroso, pero mi madre también lo es. Me dijeron que tú eras una aventura, un error. Pero encontré registros de cuenta bancaria. Transfirió dinero a tu nombre mensualmente durante 18 años. No solo el pago inicial, cada mes, como manutención silenciosa. Me quedé sin aire. No lo sabía. Rodrigo nunca me lo dijo. ¿Por qué no lo usaste?, preguntó Diego. ¿Por qué seguiste trabajando como mesera si tenías ese dinero? Porque no lo sabía, susurré. Nunca revisé la cuenta que abrimos inicialmente. Pensé que solo estaba el pago único. Yo nunca supe. Diego sacó su teléfono y me mostró extractos bancarios. Una cuenta a mi nombre, con depósitos mensuales que sumaban millones. Dinero que había estado allí todo el tiempo, creciendo con intereses, esperándome. Entonces no lo hiciste por dinero, concluyó Diego. No podrías haberlo hecho porque ya tenías dinero y no lo sabías. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Tu padre, incluso cuando me alejó, intentó cuidarme a su manera. ¿O se sentía culpable?
Probablemente ambas cosas. Diego guardó el teléfono. He pensado mucho en lo que dijiste, sobre decisiones imposibles, sobre amar desde lejos, y me di cuenta de algo. Yo también he estado observándote. ¿Qué? En el restaurante, estos últimos meses, la forma en que mirabas cuando pensabas que nadie te veía, la forma en que sabías exactamente cómo me gustaba el café, el detalle de las alcaparras. Sonrió tristemente. Nadie más notaba esas cosas. Daniela no sabe que odio las alcaparras y hemos estado saliendo por 2 años, pero tú lo sabías después de una semana. Te he estado observando toda tu vida. Lo sé, y debería asustarme, pero en cambio me hace sentir, no sé, menos solo, como si alguien realmente me viera. Se limpió los ojos. Mi madre me ama a su manera, pero es un amor que viene con condiciones, con expectativas. Tengo que ser el hijo perfecto, el heredero perfecto, mantener el apellido en alto. Pero contigo solo hablé, y me escuchaste sin juzgarme. Siempre te escucharé. Incluso si decido no quererte en mi vida, la pregunta me atravesó. Incluso entonces, Diego respiró profundo. No he decidido todavía. Sobre la herencia, sobre reconocerte públicamente. Es mucho, demasiado, pero quiero tiempo para conocerte. Sin abogados, sin contratos, sin mi madre o Daniela o cualquier otra persona diciéndome qué debo sentir. ¿Qué propones? Cafés como este, conversaciones, conocernos como personas antes de decidir cómo encajamos en la vida del otro. Extendió su mano sobre la mesa. Trato, tomé su mano, la mano de mi hijo, grande y fuerte, con callosidades del gimnasio pero suave en las palmas. Y sentí algo romperse y reformarse dentro de mí simultáneamente. Trato. Hablamos por 3 horas. Le conté sobre mi infancia, sobre mis hermanas, sobre mis sueños antes de que él naciera. Él me contó sobre la presión de ser un Santillán, sobre sus miedos de no estar a la altura de su padre, sobre su confusión respecto a Daniela y si la amaba o solo amaba la idea de ella. Cuando finalmente nos separamos, con la promesa de vernos nuevamente en 3 días, sentí algo que no había sentido en 18 años. Esperanza. Pero la esperanza es frágil, y lo que no sabíamos era que Valeria ya estaba moviendo piezas en un tablero de ajedrez donde ambos éramos peones. El siguiente viernes, el último viernes antes de que venciera el plazo del testamento, Diego me pidió que viniera a cenar. No a su casa, sino a un restaurante neutral. Quiero que conozcas a alguien importante, dijo por teléfono. Alguien que necesita escuchar tu versión de las cosas. Pensé que hablaba de Valeria, o tal vez de Daniela. Algún intento de reconciliación familiar que, aunque improbable, sería un comienzo. Me equivocaba. Llegué al restaurante. Irónicamente, no la Maison Rivière, sino un lugar italiano en el centro. Y encontré a Diego sentado en una mesa privada con un hombre que reconocí de las noticias. Javier Medina, el periodista de investigación más despiadado de la ciudad. ¿Qué es esto?, pregunté, deteniéndome en seco. Por favor, siéntate, dijo Diego, y había algo en su voz que me puso los nervios de punta. Solo escucha. Javier Medina tenía esa sonrisa de tiburón que los periodistas desarrollan cuando huelen sangre. Señora Torres, gracias por venir. Diego me ha contado su historia. Fascinante. Realmente fascinante. No le di permiso para contar mi historia a nadie. Dije, mirando a Diego. Necesitaba consejo, explicó Diego rápidamente. Javier es amigo de la familia. Investigó la historia de mi padre y encontré cosas interesantes, interrumpió Javier, abriendo una carpeta. Por ejemplo, que usted no solo trabajó como mesera en restaurantes donde la familia Santillán comía, también trabajó brevemente en el colegio donde Diego estudiaba primaria, como personal de cocina. Mi sangre se congeló. ¿Es cierto eso?, preguntó Diego con voz pequeña. Fue solo por 3 meses. Necesitaba el trabajo y convenientemente podías verme todos los días, terminó Diego. Su expresión había cambiado. ¿Qué más? ¿Dónde más casualmente estuviste? Diego, no es lo que piensas. Javier sacó más papeles. También hay registros de que intentó inscribirse como voluntaria en varios eventos escolares.
3 solicitudes rechazadas por no tener hijos en el colegio, porque quería estar cerca de mi hijo, o porque estaba acosándolo, sugirió Javier con esa sonrisa. Señora Torres, entienda mi posición. Tengo una historia aquí. Madre biológica que acepta dinero para desaparecer, pero luego acecha al niño durante años. Consigue trabajo cerca de él, lo observa en secreto, y cuando el padre muere, aparece convenientemente reclamando herencia. ¿No es así? ¿No? Javier se inclinó hacia adelante. Entonces explíqueme por qué hay registros de que usted estuvo en el hospital el día que Diego se rompió el brazo en 7º grado. No como visitante, como empleada de limpieza. Diego me miraba con ojos que ya no reconocía. ¿Estuviste allí? ¿Cuando me rompí el brazo jugando fútbol? Sí, admití. Necesitaba saber que estabas bien. Eso no es amor, eso es obsesión. No. Es lo que haces cuando te quitan el derecho de ser madre, pero no pueden quitarte el instinto de serlo. Javier cerró su carpeta. Diego, creo que tienes toda la información que necesitas para tomar tu decisión. Y entonces entendí. Esto no era una cena, era una emboscada. Una forma de presentarme con toda mi historia expuesta bajo la luz más siniestra posible para que Diego tomara la decisión correcta antes de que venciera el plazo. Valeria te pagó para hacer esto, le dije a Javier, para investigarme, para presentar todo fuera de contexto. Valeria es una mujer preocupada por su hijo, respondió Javier, y tiene derecho a protegerlo, de su propia madre, de una extraña que resulta compartir su ADN. Javier se puso de pie. Diego, te dejo pensar, pero recuerda, el plazo vence en 3 días. Lo que decidas determinará no solo la herencia, sino el resto de tu vida. Salió, dejándonos solos en la tensión gruesa como melaza. Diego, comencé. No, levantó la mano. No digas nada ahora, yo necesito procesar esto. Fue Valeria. Ella orquestó todo esto para... ¿Para qué? Diego golpeó la mesa. ¿Para protegerme? ¿Para mostrarme la verdad? Dime, ¿qué más no me has contado? ¿En cuántos otros lugares, coincidentemente, trabajaste cerca de mí? En todos los que pude. Mi voz se quebró. Trabajé en ese colegio porque era la única forma de verte durante el día sin violar el acuerdo. Fui voluntaria en hospitales porque tenía miedo de que algo te pasara y no me enterara. Cada decisión que tomé durante 18 años giró alrededor de encontrar formas de estar cerca sin cruzar la línea que Rodrigo trazó. ¿Y no ves cómo eso es enfermizo? Lo veo. Por supuesto que lo veo. Pero, ¿qué harías tú? Si alguien te dijera que podías ver a tu hijo crecer pero nunca tocarlo, nunca hablarle, nunca dejar que supiera que existes, ¿no buscarías cualquier resquicio, cualquier forma de estar presente en su vida, aunque fuera desde las sombras? Diego se levantó. No lo sé. Honestamente, ya no sé nada. Por favor, no te vayas así. Necesito pensar. Necesito aire. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo. Sin girarse, dijo, ¿sabes qué es lo más triste? Que cuando hablábamos en el café, cuando me contabas historias sobre tu infancia, realmente empezaba a quererte. Y ahora no sé si algo de eso era real o si solo eras una mujer desesperada representando un papel para conseguir lo que quería. Era real. Todo era real. Quisiera creerte. Y se fue. Me quedé sentada allí, entre los restos de una cena que nadie había comido, sintiendo cómo todo lo que había construido, frágil y delicado como vidrio soplado, se destrozaba en pedazos microscópicos que nunca podría recomponer. Valeria había ganado, y ni siquiera había tenido que ensuciarse las manos. El día que vencía el plazo, llegó con lluvia. Por supuesto que lo hizo. El universo tiene un sentido de la ironía teatral. Me preparé para lo inevitable. Una llamada de la abogada Méndez confirmando que Diego había rechazado conocerme oficialmente, que la herencia sería toda para él y para Valeria, que mi breve ventana de oportunidad se había cerrado para siempre. Me había hecho las paces con eso, o al menos eso me decía. Lo que no esperaba era la llamada que recibí a las 9 a.m. Señora Torres, habla Javier Medina. No tengo nada que decirle. Espere, por favor. Hay algo que necesita saber. Una pausa. Valeria me contrató, sí.
Me pagó para investigarla y presentarla de la peor forma posible. Pero después de nuestra cena, hice algo más de investigación. La clase que no me pidieron hacer. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué? Porque mi madre era mesera. Y porque algo en su historia me sonó verdadero de una forma que la versión de Valeria no. Escuché papeles moviéndose. Encontré los depósitos mensuales de Rodrigo. Encontré documentos médicos mostrando que usted donó sangre cuando Diego tuvo su accidente. Sangre que probablemente salvó su vida. Encontré registros de que usted rechazó 3 ofertas de trabajo mejor pagadas porque la alejaban del radio donde Diego vivía. Señora Torres, usted no es una acosadora. Es una madre que hizo lo mejor que pudo con una situación imposible. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. ¿Por qué me dice esto? Porque Diego merece saber toda la verdad, no la versión editada que le di, y porque mi madre me enseñó que hay ciertas deudas que no se pagan con dinero, sino con integridad. Respiró profundo. Voy a publicar la historia real. Hoy, antes del mediodía. Valeria intentará demandarme, pero tengo suficiente para defenderme. Y Diego, bueno, al menos tendrá los hechos completos para tomar su decisión. Señor Medina, no me agradezca. Esto es mi trabajo. Debí hacerlo correctamente desde el principio. Y colgó. A las 11 a.m., el artículo estaba en línea. La verdad sobre Margarita Torres. Una madre invisible habla. Javier había presentado todo. El contrato original, la cuenta bancaria que nunca usé, los trabajos que tomé solo por proximidad, la donación de sangre, testimonios de gente que me conoció a lo largo de los años, describiendo a una mujer silenciosa, pero dedicada. Y citaba la carta de Rodrigo completa, la que había escrito a Diego admitiendo su culpa. La narrativa cambió en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron, pero esta vez en mi defensa. Team Margarita se volvió tendencia. Periodistas que antes me habían pintado como villana ahora pedían disculpas. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era el mensaje que recibí a las 2 p.m., 3 horas antes de que venciera el plazo. Café de siempre. 5 p.m. Por favor, ven. Diego. Llegué temprano. Él también. Nos sentamos en silencio por un momento que se sintió como eternidad. Leí el artículo, dijo finalmente, y llamé a la gente que Javier entrevistó. Hablé con enfermeras que te recordaban, con maestros que te vieron en el colegio, con tu hermana, quien me contó sobre tu madre y por qué aceptaste el dinero inicialmente. Diego, déjame terminar. Sus ojos estaban rojos pero claros. He pasado 18 años siendo criado en una familia que me enseñó que el dinero compra todo. Respeto, amor, lealtad. Valeria me ama, no lo niego, pero su amor viene con condiciones. Tengo que ser esto, hacer aquello, mantener la imagen. Y cuando leí sobre ti donando sangre ese día en el hospital, sangre que los doctores dijeron fue crucial porque mi tipo es raro, me di cuenta de algo. Tú diste sin esperar nada a cambio, sin que nadie supiera, sin premio, sin reconocimiento. Eres mi hijo, lo sé, y pasé mucho tiempo pensando en qué significa eso realmente. Se inclinó hacia adelante. No puedo darte 18 años de vuelta. No puedo pretender que todo está bien o que no estoy confundido y enojado todavía. Pero tampoco puedo pretender que no me importa conocer a la mujer que renunció a todo por mí. Mi respiración se detuvo. Fui a la oficina del abogado esta mañana, continuó, antes de que venciera el plazo, y firmé los papeles reconociéndote como mi madre biológica y aceptando los términos del testamento de mi padre. Diego, pero no por el dinero. Me miró intensamente. Por ti, porque quiero la oportunidad de conocerte, realmente conocerte, sin mentiras, sin nombres falsos, sin observaciones desde lejos. Quiero saber quién es Margarita Torres, quién era antes de que yo naciera, quién podría haber sido si mi padre no le hubiera ofrecido ese maldito trato. Me quebré. 18 años de lágrimas contenidas salieron de golpe, y Diego se movió alrededor de la mesa para sostenerme mientras yo lloraba en su hombro. Mi hijo, finalmente lo suficientemente cerca para tocar, para sostener, para amar abiertamente. Lo siento, sollozaba. Siento todo.
Siento haber firmado esos papeles, siento haber aceptado quedarme lejos, siento... Ya basta. Me apartó suavemente para mirarme a los ojos, esos ojos que eran míos, que siempre habían sido míos. Ambos vamos a dejar de disculparnos por decisiones que tomamos sobreviviendo lo mejor que pudimos. Mi padre es quien debería disculparse, y no puede. Así que lo que hacemos ahora es seguir adelante. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a conocernos. Cafés, cenas, historias. Voy a presentarte a la gente que importa. La gente real, no Valeria y sus amistades falsas. Y tú vas a enseñarme cómo amas. Ese amor que no pide nada, que da todo, que existe incluso cuando es invisible. ¿Y Valeria? Valeria está furiosa. Amenaza con desheredarme de su lado. Daniela terminó conmigo como prometió. Sonrió tristemente. Pero descubrí que el apellido Santillán viene con muchas cosas, pero libertad no es una de ellas. Quizás es hora de aprender a ser solo Diego. Diego Torres, si me lo permites. Mi corazón estalló. Durante las siguientes horas hablamos sobre el futuro, sobre cómo lo haríamos público, sobre cómo navegaríamos la inevitable tormenta mediática, sobre cómo construiríamos algo nuevo de las ruinas de 18 años de silencio. No sería fácil. Los primeros meses fueron difíciles. Valeria contrató abogados intentando impugnar el testamento. Las redes sociales oscilaban entre apoyarnos y atacarnos. Y Diego y yo tuvimos que aprender a ser madre e hijo en versión acelerada, saltándonos toda la construcción natural de esa relación. Pero lo hicimos. Lenta, dolorosamente, honestamente, lo hicimos. Diego empezó a visitarme en mi apartamento. Lo llevé a conocer a mis hermanas, sus tías que nunca supo que tenía. Les enseñé a cocinar los platos que su padre amaba y que nunca pudo compartir conmigo. Él me enseñó sobre el hombre que Rodrigo había sido, imperfecto, complicado, pero no completamente malo. Y una noche, 6 meses después de que todo explotara en ese restaurante francés, Diego llegó con una caja. «Encontré esto en las cosas de mi padre», dijo, abriéndola. Adentro había fotos, cientos de fotos de mí, sirviendo mesas, caminando por la calle, en eventos escolares. Me estaba observándote también, todos estos años, asegurándose de que estuvieras bien. Nunca dejó de sentirse culpable. Miré las fotografías de mi vida documentada por el hombre que me amó a su manera rota, y finalmente lo perdoné. A él, a mí misma, a todos. Diego tomó mi mano. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? ¿Qué? Que el amor real no es perfecto. Es complicado y confuso, y a veces hace que tomes decisiones terribles que pasas el resto de tu vida intentando arreglar. Pero es real, y al final, es lo único que importa. Nos sentamos juntos en mi pequeño sofá, mi hijo y yo, mirando fotos del pasado mientras construíamos un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero ambos habíamos soñado secretamente. La saliva de mi hijo me había golpeado el rostro en medio del restaurante repleto meses atrás. Pero sus lágrimas de reconciliación cayeron sobre mi hombro ahora, limpiando 18 años de dolor con agua salada y perdón. No era el final que esperaba. Era mejor. Era real. Era nuestro. Y en un mundo donde el dinero compraba casi todo, habíamos encontrado lo único que nunca estuvo a la venta: el amor incondicional de una madre y el valor de un hijo para aceptarlo.